Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga. Hoy día viernes, damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad, por este privilegio de poder haber avanzado y vencido, amén, por así decirlo, esta semana. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por el empleo, por las oportunidades que Dios nos otorga. Y en esta mañana, como de costumbre, vamos a iniciar nuestro devocional. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Estamos allí en la carta a los Filipenses. Es una carta extraordinaria, maravillosa, que nos desafía, que nos invita a involucrarnos, a participar, a ser fieles, a contribuir, a ayudar, a apoyar la obra del Señor. Es una carta que nos demuestra que el gozo viene del Señor, que debemos ser una iglesia gozosa, una iglesia generosa, una iglesia dadivosa, que debemos ser creyentes comprometidos. Debemos ser creyentes comprometidos, mis amados hermanos, creyentes que invierten y arriesgan por la causa del Señor. Y hemos visto, ¿verdad?, la importancia de tener una iglesia gozosa. Hemos también observado a través de la Escritura el llamado que el Señor nos hace a vivir en humildad. Hemos visto también que debemos ser luz en medio de las tinieblas y hemos visto el progreso del Evangelio a pesar de la adversidad. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de ser colaboradores en el ministerio, colaboradores ejemplares en la obra del ministerio. Vamos a ver un ejemplo de dos hombres fundamentales de bendición, de provecho y ejemplares en el ministerio. Y dice la Escritura en el capítulo 2, verso 19: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendito sea Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo, por esta hermosa oportunidad. Pedimos que tú puedas hablarnos, que tú puedas mostrarnos tu gracia y que podamos comprender tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracia, gloria y honra. Amén. Entonces, colaboradores ejemplares en el ministerio. Ahora, si algo caracterizó al apóstol Pablo, fue su amor y responsabilidad por la obra. Pablo era un hombre responsable. No solo fundaba iglesia, sino que también se preocupaba por ellas. Y eso debe ser así incluso hasta en el día de hoy. No solo fundaba iglesias, sino que se preocupaba por ellas. Las visitaba cuando así las circunstancias lo permitían. Y también delegaba a otros creyentes para que pudieran saber del estado de las mismas. El saber que las iglesias estaban andando en la verdad, escuche bien, el saber que las iglesias estaban andando en la verdad y en la unidad le generaba satisfacción y gozo a Pablo. Él quería saber cómo estaban los hermanos, cómo estaban los creyentes en aquellos contornos, en aquellas regiones donde la iglesia había sido establecida. Y eso demuestra claramente que la obra del Señor, mis amados hermanos, o en la obra de Cristo, requerimos de otros siervos. Necesitamos más manos, necesitamos más pies, más gente dispuesta, más corazón dispuesto. Requerimos a otro siervo. Nadie puede hacerlo todo solo. Escuche bien, nadie puede hacerlo todo solo. Necesitamos de otros hombres fieles, mis amados hermanos, gente de testimonio, genuinos y sinceros, que muestren su amor por la obra, mis amados hermanos. No solo de palabras, sino en hechos y en acciones.
Y a pesar de su situación, a pesar de su circunstancia, Pablo tenía satisfacción al contar con hombres como Timoteo y Epafrodito. Ciertamente las luchas son fuertes, las dificultades son complejas, pero no es lo mismo sobrellevar las circunstancias y las aflicciones acompañado de hombres fieles, acompañado de gente fiel, gente que ama la obra. Eso te anima, eso te ayuda en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Es una bendición contar con un hermano, con una hermana, contar con gente comprometida, saber que podemos descansar, que podemos delegar, saber que nos podemos animar mutuamente unos a otros, saber que están allí, mis amados hermanos. Eso es una bendición, tanto para el que está requiriendo de la presencia de sus hermanos, como para aquel que puede estar con su hermano en ese momento de dificultad. Entonces, para Pablo, mis amados hermanos, fue una bendición contar con Timoteo y con Epafrodito. Ahora, ¿cuántos quieren ser un Timoteo o un Epafrodito? La idea aquí, mis amados hermanos, es que cada uno de nosotros sienta el deseo y la necesidad de convertirse en un siervo útil al Señor y de ser un siervo de bendición para otro siervo. O sea, que podamos apoyarnos mutuamente. Pablo tenía satisfacción. ¿Por qué? Porque contaba con hombres como Timoteo, como Epafrodito. Y qué bendición, mis amados hermanos, es poder contar con gente entregada a la causa, que tengan disposición y amor por la iglesia del Señor. No solo cuando está en sus mejores momentos, sino incluso en sus peores momentos. Conozco de gente que cuando la iglesia comienza a pasar por dificultades, por momentos difíciles, abandonan la iglesia. Yo me voy porque hay problemas en la iglesia. Me voy porque la cosa se está poniendo difícil. Es precisamente allí. Si usted ora al Señor y es un hombre espiritual, yo no creo que Dios le diga, vete porque la iglesia está atravesando momentos difíciles. Al contrario, Dios te dice, ayuda. Ayuda en esos momentos difíciles. Conviértete en un instrumento. Conviértete en una columna, en un pilar que sostenga la obra. Amados hermanos, nosotros no podemos huir. No hay ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que no tuviera dificultad. Pero los fieles, los Timoteos, los Epafroditos, hay otro hermano también, por allá que Pablo nombra en los tesalonicenses, los Filemón. Cuando uno comienza a ver a estos hombres, no eran hombres que abandonaban la iglesia cuando estaba pasando momentos difíciles, se quedaban para apoyar la iglesia en medio de los momentos difíciles. Que no me gusta el pastor, que no me gustan las nuevas decisiones que se han tomado, que no estoy de acuerdo con esto, bueno, eso es normal. Pero no se trata de que si yo estoy de acuerdo o si me gusta o no me gusta. Es si ese es parte del plan de Dios. La pregunta es, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo apoyar? ¿Cómo debo ayudar? ¿Cómo ayudo al pastor? ¿Cómo ayudo a los líderes? ¿Cómo ayudo a la iglesia? Dame sabiduría. Permite que yo sea un instrumento de bendición, un canal de bendición, alguien que conecte con los hermanos para llevar a la iglesia conforme a tu palabra y a tu voluntad. Por supuesto hay una dirección, hay un orden en la iglesia, pero Pablo era, por así decir, el líder. Era el hombre que estaba allí puesto por el Señor, el encargado de, pero podía contar con Timoteo, podía contar con Epafrodito. Las cosas no estaban bien ni económicamente, ni circunstancialmente, ni físicamente, pero no era momento de abandonar al hombre de Dios ni al siervo de Dios, sino de apoyar la obra. Y él dice, y él lo reconoce. Y qué hermoso es poder reconocerlo. Dice, espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Quiero saber cómo están los hermanos. Quiero alegrarme con la buena noticia. Quiero saber cómo está el estado de la iglesia, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Quiere decir que no todo el mundo tiene las mismas intenciones. No todo el mundo dentro de la iglesia, no todos los que se hacen llamar líderes dentro de la iglesia, tienen el mismo ánimo, ni el mismo deseo, ni el mismo propósito. Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo que esté tan sinceramente. Escúcheme bien, hay una diferencia entre cumplir una función y entre una función que yo haga sinceramente. Que se identifique con el apóstol Pablo. Dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. No hay nada de por medio que lo motive. No hay nada de por medio, no hay ninguna mala intención. Es un deseo sincero y un interés genuino por saber de ustedes y de su estado. Porque todos buscan lo suyo propio. ¿Será que hay líderes que buscan lo suyo propio? Claro que sí. Creo que en este día abunda muchísimo más. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahí está Pablo. Uno ve la bendición que es contar con hombres que tengan sincero ánimo por la obra de Dios, que amen la iglesia, que se preocupen por ella, que estén dispuestos a servir a la congregación, a los hermanos. Entonces, es importante esto, mis queridos hermanos, poder contar con esa gente entregada, que tenga disposición y amor por la iglesia, no solo cuando está entonces en sus mejores momentos, ¿verdad? Sino bajo cualquier circunstancia. Estos dos hombres ejemplares que vamos a ilustrar, hay muchos más en la Biblia, pero vamos a enfocarnos en estos dos en esta mañana, deberían estimularnos a cada uno de nosotros a un compromiso fiel con el Señor. ¿Es usted un Timoteo en el cual se pueda confiar? ¿Es usted un Epafrodito? ¿Quiere ser usted un Epafrodito? ¿Quiere ser usted un Timoteo? ¿Un hombre que genuina y sinceramente se preocupe por la obra? Bueno, es lo que el Señor dice por medio de las Escrituras. Entonces, pudiéramos decir en esta mañana que la preocupación y amor por la iglesia nos lleva a la acción. Escuche bien, el amor y la preocupación por la iglesia nos lleva a la acción. Pablo definitivamente no nació el día de las excusas. Es común en el día de hoy excusarnos por todo, por no poder vernos con alguien. Nos excusamos, ay, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Por no poder vernos con alguien, por no llamar y pare usted de contar. Este es el tiempo donde las excusas abundan. De parte de los líderes hacia los creyentes y de los creyentes hacia los líderes. Abundan. Decimos que no podemos vernos con alguien, que no podemos llamar y pare usted de contar. Pero como dice el dicho, quien quiere besar la boca, la busca. Quien quiere besar, busca la boca, mis amados hermanos. El que quiere amigo ha de mostrarse amigo. El que ama a alguien hace hasta lo inimaginable dentro del marco de lo correcto por ayudar, por contribuir. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo estaba preso. No tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía para mandar un DM, no tenía para hacer una llamada, no habían minutos a 5,000 pesos, no había nada, mis amados hermanos. No había tecnología. Pero ¿sabe qué? Había algo más fuerte que todo eso. Había amor. Había amor por la obra, amor por los creyentes, amor por los hermanos. Y nada iba a detener al apóstol Pablo en su sana y justa preocupación por la iglesia y de enterarse cómo estaban. De enviarles algo para bendecirles, ya sea una palabra, una carta de ánimo, un estímulo espiritual. Entonces, quien quiere besar, ¿qué hace? Busca la boca, mis amados hermanos. Las circunstancias no eran fáciles para el apóstol Pablo. Sin embargo, eso no impidió que él pudiera seguir haciendo su obra y también que ideara planes para ayudar y bendecir a la iglesia. Él estaba encerrado, pero nunca dejó de ser intencional con su propósito de fortalecer la iglesia y de saber sobre su estado. Se valió de cualquier medio existente para mantener la comunicación con los hermanos. Y qué gran reflexión tenemos aquí, mis amados hermanos. Tenemos una gran reflexión en el apóstol Pablo. No había teléfono, imagínese eso. No había email, no había correo, no había WhatsApp, Facebook, Google Meet, Zoom, ni nada de eso. Pero nadie iba a impedir que él se mantuviera en comunicación con sus hermanos. El verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por otros hermanos? ¿Cuántos le llaman? ¿Cuántos les envían un WhatsApp? O usted de esos hermanos trompita que si a mí no me llaman, yo no llamo a nadie. O tal vez usted es de esos hermanos que siempre dice, esa gente no llama, esos líderes no se preocupan, esos pastores no están pendientes de nosotros. Y usted ha llamado a su pastor, usted ha llamado a su líder, usted ha llamado a su hermano, usted ha llamado a otro creyente. Ellos son seres humanos, son personas cargadas, enfocadas también en cómo traer el pan a su casa, cómo ayudar a su familia, en resolver ciertas situaciones. Bueno, el apóstol Pablo no dijo, no he recibido, no, él dijo, voy a enviarles pronto a Timoteo, porque yo no puedo ir, estoy preso. Pero tengo hombres fieles, hermanos fieles, a los cuales yo le puedo decir, haz esto por mí, y estaría dispuesto a hacerlo, aun cuando un viaje en el tiempo del apóstol Pablo implicaba riesgos incluso de muertes. No era un viajecito que iba en un buscama, allí en un
¿cómo sería? Colpetrán o no sé, de repente en otro cómodo allí con aire acondicionado, con wifi, con televisión. No, no había tampoco aviones, no iban a volar en Avianca, no iban a volar en JetSmart, no iban a volar en Satena, en ninguno de esos. Pero eso no era una excusa, mis amados hermanos. Cuando hay amor, no hay límites. Cuando hay amor, hay una fuerza, hay un deseo, hay un anhelo y se hace cualquier cosa por saber de las personas a quienes amamos. Pero si no los amamos, si no nos interesan, no vamos a estar dispuestos a hacer absolutamente nada por ello. ¿Qué hace un padre por un hijo? Cualquier cosa. Dentro del marco de lo legal, en el contexto cristiano. Pero pierde la pena de montarse en un autobús, pierde la pena de salir a la calle, pierde la pena incluso de pedir si es necesario. Si las demás cosas no funcionan. Lo primero que debería hacer es salir a buscar trabajo, empleo. Decir, mira, no importa que no me contraten, páguenme por lo menos el día, quiero llevar la harina, quiero llevar el pan a la casa, solamente déjenme, no sé, hacer algo, barrer el frente, hacer un mandado, llevar algo. Quiero hacer algo en el cual ustedes consideren que me gané, aunque sea para llevar el diario a la casa. Eso hace un padre por la gente que ama, por sus hijos. Y los que son padres aquí saben, eso no es un secreto. Pero en el Señor nosotros somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y no solamente amarnos de palabra. La Biblia dice, hijito mío, no amemos solamente de palabra, sino en hechos y en verdad. Eso significa tengan acciones que demuestren que ustedes aman a las personas. Que dijo Pablo, yo no puedo ir. Yo me puedo justificar aquí, mandar una carta. Bueno, ustedes saben que yo estoy preso, la vida aquí no es fácil. Yo aquí estoy en cadenas, no puedo hacer absolutamente nada. No, él no dice eso. Les voy a enviar a Timoteo. Es un hombre fiel. A ninguno tengo que se interese tanto por ustedes como él. Y quiero enviarlo para que cuando él venga y me dé noticias de ustedes, yo pueda tener gozo, pueda tener alegría, pueda tener satisfacción y contentamiento y estar de buen ánimo. Si el Señor le permite, le enviaré a Timoteo para saber de ustedes, para conocer su situación, para ver cómo andan. Hay gente que la está pasando mal, mis amados hermanos. Mal dentro de la obra, dentro de la iglesia. Hay gente que la está pasando mal. La comunión y la comunicación con nuestros hermanos requiere de inversión de tiempo, requiere de inversión de recursos, pero vale la pena y forma parte de la voluntad de Dios. Ir de Roma, escuche bien, hasta Filipo era como ir de Bogotá a Caracas, mis amados hermanos. Era una distancia bastante lejos, mis amados hermanos. Era como ir de Bogotá a Caracas. En distancia creo que es incluso unos kilómetros más, pero sin aviones, sin autobuses. Y aún así no fue excusa que impidiera la visita que se haría. Lo único que podía evitarla era la voluntad de Dios. Y sin embargo no lo habría porque el Señor le agrada esto. Él está de acuerdo en que Pablo pudiera alentar a los hermanos en la fe y al mismo tiempo enterarse de la situación y recibir consuelo y saber cómo estaban los filipenses. Claro que es voluntad de Dios que yo visite un hermano. Claro que es voluntad de Dios que yo anime a un hermano. Claro que va a ser de bendición que usted llegue allá a la casa de un hermano con una libra de queso, que llegue con pan, que llegue con café, que puedan compartir los alimentos, que puedan orar juntos. Claro que eso es una bendición. Hay cosas por las cuales no debemos ni siquiera imaginarnos que Dios no va a estar de acuerdo. Ahora, si es algo que va en contra de la voluntad de Dios, por supuesto, pero forma parte del plan de Dios en que nos alentemos los unos a los otros. Ahora, Pablo también era un hombre responsable. Ante todo tenía responsabilidad. No es enviar por enviar. Quien iría a Filipo en el tiempo, mis amados de Dios, sería alguien quien realmente amara y se preocupara genuinamente por la obra de Dios. No es que voy a agarrar a alguien para protocolarmente decir que yo envié a un representante para que fuera allá. No, mis amados hermanos, tampoco funciona así. No es enviar por enviar, es enviar de lo mejor que tenemos, de nuestros mejores hombres, de las personas que conocemos y sabemos que van allá a llevar bendición, no confusión, no engaño, no mentira, no error. No, es un hombre responsable. Voy a mandarte a Timoteo, alguien que haya sido probado y que se caracterice por ser un hombre adecuado para el servicio cristiano. Timoteo tiene cariño, tiene carácter, no es un hombre egoísta, es un hombre maduro. Timoteo es un hombre idóneo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. Qué triste, ¿verdad? Que todos busquen lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Pablo observó que muchos cristianos estaban demasiado preocupados en sus necesidades como para invertir tiempo en trabajar por Cristo. Se preocupan solamente por el yo. Los otros se habían quedado concentrados en el océano de lo suyo propio, en sus intereses privados. Se habían quedado tan ensimismados en los cuidados de esta vida que no tenían tiempo para lo que es de Cristo Jesús. No permitamos, mis amados hermanos, que nuestra agenda y preocupaciones no nos dejen espacio para el servicio cristiano y para el amor por otros. La gran utilidad de Timoteo era que siempre que Pablo quería información acerca de alguna iglesia o quería dar consejo o ánimo o reprensión y no podía ir en persona, le enviaba a él. Era un fiel representante de Pablo. Y es lo que dice la palabra por muchos lugares de la Escritura. Timoteo estaba, mis amados hermanos, allí, dispuesto, con disposición, con voluntad. Y Pablo, satisfecho y con gozo y alegría de poder contar con un hombre como Timoteo, mis amados hermanos. Un hombre que amaba al Señor, un hombre que amaba la obra. En segundo lugar, pudiéramos decir en esta mañana, el reconocimiento de Pablo a su compañero. Pablo era muy generoso, mis amados hermanos. Era un hombre muy generoso, justo y recto. Una característica bíblica es reconocer a los que trabajan en el Señor. Yo digo esto con mucha tristeza y con mucho pesar. Es triste que la gente a veces no valora a los que sirven al Señor. Yo entiendo eso del mundo. El mundo es mundo, mis amados hermanos. Y tenemos que estar dispuestos a recibir críticas, injurias, blasfemias, mentiras. Estamos dispuestos a recibir calumnias, cualquier cosa de cuestionamiento, señalamiento. Pero es triste y es doloroso tener que ver gente dentro del cristianismo que se expresa, que habla, que menosprecia, que echa por tierra, que no reconoce el trabajo ni el valor de aquellos que sirven a Dios. Eso es triste. No solamente es triste, sino que me priva a mí mismo de bendición. O sea, me refiero, Dios es el que bendice al que le sirve. Pero como decía Pablo, yo no busco fruto que abunde. Yo no busco nada, dádivas de ustedes. Yo solamente busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan que hay bendición, como dijo Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es que nosotros podamos dar. Y una de las cosas que Pablo hace aquí es reconocer. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a los que trabajan y sirven al Señor? No es reconocer solamente de labios, mis amados hermanos. No es solamente reconocer intelectualmente. Ese reconocer lleva a acciones. Entonces Pablo reconoce a su compañero. Pablo era un hombre muy generoso, justo, recto. Entonces esa característica bíblica es la de reconocer a los que trabajan en el Señor. Escúcheme bien. Reconocer a los que trabajan en el Señor. Por supuesto, no todo el que dice que es siervo de Dios o que trabaja para Dios lo es. Por su fruto, dijo Jesús, lo conoceréis. Hay gente que está detrás del dinero, hay gente que está detrás de hacer mercadeo con la palabra de Dios, hay gente que está allí con malas intenciones, lucrándose, hay gente que está allí simplemente arbitrariamente aprovechándose de los débiles. Eso es cierto. Pero también es cierto, y es justo decirlo, que hay quienes están por amor a la obra, por amor a las almas, por amor a los creyentes, y sus obras y sus frutos dan testimonio de eso. Cualquiera podía decir cualquier cosa, pero nadie podía cuestionar al apóstol Pablo. Y si lo señalaban y lo cuestionaban era con mentira, pero con evidencias y pruebas no había manera, no había forma. Porque era un hombre íntegro, era un hombre justo, era un hombre real, verdadero, sincero. La transparencia, la verdad se transmitía por su cara, por sus ojos. A nadie había defraudado en ningún tipo de manera o sentido. Era un hombre correcto. Entonces Pablo reconoce a los que trabajan en el Señor. Pablo no reserva en su corazón la gratitud. Hay gente que está muy agradecida pero no lo manifiesta. Pablo decía, yo tengo que manifestar esto, tengo que hacérselo saber. Y Pablo, mis amados hermanos, no se reservó en su corazón la gratitud y el reconocimiento que sentía hacia su compañero Epafrodito, cuyo nombre significa el favorito de Afrodita. Pero luego de dicho servicio y contribución a la obra de Dios, su nombre pasó a ser el primoroso o el mensajero de amor. Ahora es interesante, mis amados hermanos, el resumen que Pablo da sobre Epafrodito. Habla de él como mi hermano. Mi hermano.
Hay gente que habla de mi hermano, pero simplemente protocolarmente. Pero hay quien dice, este es mi hermano con todas las de la ley. Este es mi hermano por el cual yo meto las manos al fuego. Este es mi hermano por el cual yo haría cualquier cosa. Este es mi hermano a quien yo amo. Es un amor, mis amados hermanos, profundo, genuino y sincero. Y Pablo dice, Epafrodito es mi hermano, mi colaborador. Yo cuento con él. Él me ha colaborado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las veces que sean necesarias. Mi compañero de milicia en mis luchas, en la batalla, cuando las cosas arrecian, cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas son complicadas. Es un compañero que no abandona, sino que se queda allí en la batalla. Mi compañero de milicia. El primer título, mis amados hermanos, habla del afecto. El segundo de un trabajo duro y el tercero de conflicto, porque esa es la vida cristiana. Estamos en una guerra constante, en una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra el enemigo de nuestras almas. En este mundo espiritual se sufre, en este mundo espiritual se cansa, se llora, en este mundo espiritual hay traición, hay mentiras, hay engaño, hay enemigos de adentro, de afuera. Es duro, mis amados hermanos. Por eso Pablo se contentaba y se gozaba y se alegraba de que en medio de todas sus luchas pudiera contar con un puñado de fieles, mis amados hermanos. ¡Qué bendición! Era un hombre que podía trabajar con otros, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era el super Pablo o el super yo. Él no se alegraba en que los demás cayeran. Él no se alegraba en que él fuera el sobresaliente. No, él era un hombre que podía trabajar con otros. Y usted debe aprender a trabajar con otros. Como cristiano no puede ser un cristiano egoísta o egocéntrico. Yo y nada más que yo. Y si yo no estoy, el mundo se desbarata. Mentira del diablo. La obra es de Dios y es sustentada por Dios. Y los que sirven a Dios están allí por la gracia de Dios. Pero nadie es indispensable. La obra es de Dios, existe porque el Señor la sustenta y los que están allí están por la gracia de Dios. Nadie es indispensable. Entonces, usted debe aprender a trabajar con otros que aman al Señor también. Y desde luego, un punto esencial en la vida de servicio cristiano es el poder trabajar con otros, en comunidad, en compañerismo. Una cosa es que se trabaje independientemente, llevándolo todo a su manera. Es mucho más difícil trabajar con otro, claro que sí. Llegar a acuerdos, conocernos. Sí, tal vez. Ser un segundo violín no es lo que a mucha gente le gusta, ¿no? Todo el mundo quiere ser el primer violín. Admitir diferencias individuales y someter los propios deseos y opiniones por el bien del grupo no es fácil, pero debemos ser colaboradores y compañeros de milicia. Vuestro mensajero, dice Pablo acerca de Epafrodito, enviado y vuestro servidor a mis necesidades. Esto nos da otra clave de su personalidad. Estaba dispuesto a hacer un trabajo común o doméstico. Un trabajo común. Un mensajero. Vaya, hágame esta vuelta. Vaya, hágame lleve esto. Vino de parte de la iglesia, mis amados hermanos. Estaba dispuesto a hacer un trabajo común. Muchos en la actualidad están solo interesados en un trabajo público y placentero, visible. Yo quiero ser fulanito de tal. Yo quiero estar aquí, estar allá. Mire, hermano, la realidad de las cosas es que la iglesia no es quien está al frente o la imagen del que aparece siempre. Detrás de él hay un montón de gente detrás de escena que hacen posible que la iglesia funcione. En primer lugar el Señor, pero también los que Dios ha levantado para sostener la iglesia en oración, financieramente, para sostener la iglesia cuidando la obra, cuidando la congregación, participando, haciendo el trabajo que no se ve, pero que si ese trabajo no se hace, lo demás no funciona. Esa es la realidad de la iglesia. Cada persona que sirve en la iglesia y cumple una función es valiosa, es importante. Todo lo que se hace en la iglesia, desde recibir en la puerta, desde dar la sonrisa al primero que llega, desde atender, eso es un trabajo maravilloso y es de mucha bendición y es un engranaje que va en equipo junto con el que predica o enseña la palabra. Lamentablemente, muchas veces no se valora el trabajo o no se reconoce el trabajo. O muchas veces la gente equivocadamente quiere ser una figura y piensa que ser o hacer el otro trabajo que tal vez no se ve no es importante. No, mi amado hermano. Todos somos importantes.
Y si falla la entrada, si falla la puerta, falla todo lo demás. Y si los que oran no hacen su trabajo, hay complicaciones. Y si el resto de los que organizan, de los que limpian, aunque es un trabajo físico, es un trabajo espiritual, mis amados hermanos. Es un trabajo espiritual. Muchos en la actualidad están solo interesados en un trabajo público y placentero. Cuán agradecidos deberíamos estar por eso que llevan a cabo el trabajo de rutina de manera callada y anónima. Ese trabajo silencioso, ese trabajo común que la gente no valora, pero que es esencial. Trabajando duro, Epafrodito se humillaba, pero Dios lo exaltaba al registrar su fiel servicio, mis amados hermanos, para todas las generaciones. Ahora la Biblia habla de Epafrodito que se había enfermado por causa de su trabajo en el Señor. Casi se muere, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, o sea, de Epafrodito y también de mí, dice Pablo. ¿Por qué? Porque me hubiese causado mucho dolor y tristeza. Ahora, ya para terminar, dice el versículo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque los que son como Él son pocos, mis amados hermanos. Qué lamentable que en el día de hoy no se tenga estima a los hombres del Señor que son fieles y trabajan. Es triste. Pero la recomendación del apóstol es, tengan en estima a ese tipo de personas. Tengan en estima a ese tipo de siervos, porque les voy a ser honesto, dice Pablo, no se consiguen en todo lugar. No siempre aparecen a la vuelta de la esquina. Valórenlo, estímenlo. Estimen a su pastor, estimen a sus líderes, estimen a sus siervos, estimen a aquellos que viven conforme a la palabra, que les enseñan fielmente la palabra, que les manifiestan, mis amados hermanos, con toda honestidad y sinceridad el evangelio. Estímenlos. Tened en estima a los que son como Él. ¿Y cómo era? Era un colaborador, un fiel ministro de Jesucristo, un hombre entregado, abnegado. ¿Sabe? Hay gente que no es abnegada, mi amado hermano, que no está dispuesto a sacrificar ni lo más mínimo por la causa de la obra de Dios y por el bien de los demás. Pero hay otros que son abnegados. Tienen las mil y una posibilidades, pero se niegan a esas posibilidades por amor al Señor y a su obra. Por supuesto, tiene que amar a las almas, mis amados hermanos. De lo contrario, no lo haría. Entonces, estímenlo a los que son como Él. ¿Cómo? Fieles, abnegados, que entiendan, dice Pablo, el valor de servir y ayudar y contribuir al avance del Evangelio. Tristemente, en el día de hoy, no se valora como corresponde y como debería ser realmente a los que sirven al Señor. Yo entiendo que tenemos justificaciones, excusas. Decimos, no, es que fui tan abusado, vengo de iglesias donde todo esto de la prosperidad y de la honra y del no sé qué. Y yo entiendo eso, es cierto. Hay muchas cosas, mejor no muchas, casi todas descabelladas del otro lado. Pero acuérdese que la vida cristiana es un balance y un equilibrio. Y si su corazón está herido, está dolido por mentiras, por engaño, porque lo abusaron, tiene que pedirle al Señor que lo sane. Pero los demás no pueden pagar los platos rotos de todas las demás cosas. Hay un equilibrio, mis amados hermanos, en la vida cristiana. Nosotros necesitamos que nuestro corazón se alinee a la voluntad de Dios, a la palabra. Y si antes hacíamos esto por engaño y por error, ¿por qué no hacerlo ahora en el pleno sentido y conocimiento y en la justa interpretación de las cosas y especialmente de la palabra de Dios? Ahora, no es mi deseo, no lo digo yo porque yo quiera decirlo o porque me convenga decirlo a mí. Yo digo esto, mis amados hermanos, porque a veces cuando uno permite cosas y abusos en la vida de uno, lo sufren los demás que vienen después de nosotros. Si una iglesia no aprende a amar a sus líderes, a respetar, a honrarles, cuando una iglesia no aprende a tener en estima, y eso es bíblico, la Biblia lo dice, que debemos obedecer a vuestros pastores. Dice la Biblia que miremos su conducta, que imitemos su fe, que sean tenidos como dignos de doble honor, dice la palabra, de doble honor, mayormente en los que enseñan, mayormente en los que os predican. Miren su conducta e imiten su fe. Eso lo dice el Señor. Pablo lo dice también. Miren, no pongan bozal al buey que trilla. Pablo dice en otra ocasión,
mis amados hermanos, que eso fue lo que el Señor dijo. El que predique el evangelio, ¿qué debe hacer? Viva del evangelio. También dice la palabra, y lo dice el apóstol Pablo. Si sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de ustedes lo demás. No, no es gran cosa, mis amados hermanos. Pero como estamos tan dañados por todo lo que hemos visto, pero no me refiero solamente en un sentido material, me refiero en un sentido de respeto, de consideración. No de alabar ni de halagar, pero sí el respeto y lo justo, mis amados hermanos. Entonces, ahí está el Señor mostrándonos por medio de la Escritura. Debe reconocerse, mis amados hermanos. Debe reconocerse a los que realmente sirven al Señor. No solo debían ellos recibir con gozo a Epafrodito, sino que también deberían tenerle en alta estima a este hombre de Dios. Es una gran dignidad y privilegio estar dedicado al servicio del Señor. Los creyentes deberían reconocer esto, aunque tenga que ver con alguien con quien están muy familiarizados. El hecho de que nos conozcamos, de que tengamos o que seamos de menor edad, ¿verdad? No significa que no tengamos la autoridad que Dios ha otorgado. La Biblia dice que Epafrodito expuso su vida, la voluntad de poner la obra de Cristo primero y por encima de su propia seguridad y su preocupación. En segundo lugar, mostró el noble corazón de Epafrodito. La antigua frase griega de exponiendo su vida usa la palabra de un apostador, el cual significa arriesga todo en un juego de dados. Lanzarse un viaje como de aquí a Caracas, desde Bogotá a Caracas, por caminos difíciles, pedregales, por caminos de fatiga, de cansancio, subidas, bajadas, peligros de ladrones. Los ladrones siempre han existido. Pablo incluso fue objeto de robo en muchas ocasiones. Epafrodito, en pocas palabras, arriesgó su vida. Enfermedades, malaria, aguas contaminadas, agua sucia. No había garantía en un viaje como ese. Pero él arriesgó su vida. Echó los dados, se la jugó toda. Escribió por el bien de Cristo, mis amados hermanos. Epafrodito estaba dispuesto a jugárselas todas. Estima a los hombres como él, que son dignos de honor. Vamos a ver qué dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, 2 y 13. Vamos a leer brevemente. Capítulo 5, versículos 2 y 13 dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa es voluntad de Dios. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de lo que ellos están haciendo. Y dice algo interesante, mis amados hermanos, y profundo. Tened paz entre vosotros. Tengan paz entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre los que os presiden y ustedes. Hay gente que creen que el trabajo que hacen los pastores lo pueden hacer ellos. Que el trabajo que hacen los líderes que Dios ha puesto en la iglesia lo puede hacer cualquiera. Pero no es así, mis amados hermanos. El trabajo que hace un pastor no lo puede hacer cualquiera, porque si lo pudiera hacer cualquiera, entonces no hubiera pastores. El trabajo que hace un líder en la iglesia no lo hace él porque él quiera hacerlo. Dios es el que llama, el que pone. Y aunque no nos guste la idea, un pastor no es perfecto. Un pastor tiene defectos. Un pastor también es oveja del gran pastor. Él también necesita ser instruido, necesita ser enseñado. Él también crece juntamente con la grey. Pero aunque yo sepa más que él, no me da el derecho de abusar, de el derecho de tratarlo como mejor me parezca. Si no me gusta, hable con Dios. Si no me gusta, comuníquese con Dios. Dígale: Señor, creo que te equivocaste. Señor, creo que nos diste lo peor de lo peor. Señor, creo que merecemos un mejor pastor. Señor, creo que merezco que tengamos en la iglesia mejores líderes. Bueno, el Señor entonces obrará. Obrará de dos maneras. Si es verdad lo que yo estoy diciendo y los demás están allí puestos por cuenta propia, pues Él se encargará de quitarlo y de poner a quien debe poner. Pero si usted se encuentra en una guerra empedernida contra Dios, por su soberbia, por su orgullo, pues, amigo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Epafrodito, Timoteo y Pablo padecían como malhechores, pero no eran malhechores. Sufrían como que si estaban haciendo las cosas mal, pero no estaban haciendo las cosas mal. Ellos tenían detractores, pero ¿sabe algo? Dios defiende y guarda a los suyos.
Ahora, y qué bonito es que la iglesia pueda contar con Epafroditos y con Timoteos. Y le voy a decir algo. Cuando digo contar con Epafrodito y Timoteo, no me refiero a que en la iglesia debemos tener personas que nos defiendan a nosotros. No, mis amados hermanos. Los que están en la iglesia deben defender la iglesia del Señor. Los que están en la iglesia deben defender el bienestar y la salud espiritual de la iglesia, no al hombre que está allí, porque ¿cuál es la tarea de un pastor? Hablar la palabra de Dios, cuidar la casa de Dios, administrar la casa de Dios, guiar a las ovejas dentro de la casa de Dios, pero no es su propia casa. Es la casa de Dios. Y cada uno de nosotros debe ser garante y responsable del correcto funcionamiento dentro de la obra de Dios. Ahora, Epafrodito, Timoteo son nombres ejemplares. La palabra que se utiliza para servidor es leiturgos. En el griego secular, esta era una palabra noble. En los antiguos días de las ciudades de Grecia, habían hombres que por amor a su ciudad se hacían cargo de los gastos de ciertos deberes cívicos, como los de una embajada o del montaje de uno de los dramas de sus grandes poetas o del entrenamiento de los atletas que habían de representar a su ciudad en los juegos o de aparejar un barco de guerra y pagar a la tripulación. Estos benefactores recibieron el nombre de leiturgoi. Pablo toma la gran palabra cristiana apóstolos y la gran palabra griega leitorgos y se la aplica a Epafrodito. Dale a un hombre de su calibre la bienvenida que se merece. Les dice, tenele en el debido aprecio porque se jugó la vida por Cristo. Ahora, siento que a veces somos egoístas, mis amados hermanos. Lo que sabemos, lo sabemos porque Dios nos los ha enseñado por medio de hombres comunes y corrientes. Y esa es la verdad. Yo no conocí el Evangelio por mi propia cuenta. Conocí el Evangelio por medio de un hombre que Dios usó para predicarme a mí. Crecí en el Evangelio por medio de un hombre que me educó a mí, mediante la palabra de Dios. Crecí en el Evangelio porque había gente que me enseñó la verdad, me enseñó la Escritura. Crecí en el Evangelio porque gente me inspiró y me motivó a seguir adelante. Ahora, yo no puedo decir que yo no tengo nada que deberle a los hombres. Sí, les debo y mucho. ¿Significa entonces que aquellos hombres que fueron instrumentos de bendición para mi vida eran perfectos? No eran perfectos. ¿Significa que todo lo que ellos hacían y todo lo que ellos dicen, yo lo apruebo y es correcto? No, pero eso no le hace malos siervos, no le hace malos hombres y no hace que yo sea un desagradecido a tal punto de que menosprecie el trabajo que ellos han hecho. Gracias a Dios por Epafrodito, gracias a Dios por Timoteo, que en nuestros tiempos tienen otros nombres. Tal vez su nombre es Edinson Caro, tal vez su nombre es Eliú Briseño, tal vez su nombre es otro. Pero tienen la misma intención, el mismo corazón y el mismo amor que Epafrodito, el mismo amor que Timoteo. Y yo debo aprender a verlos. Y no solamente a verlos, sino a valorarlos y a apreciarlos. Vamos a orar en esta hora, vamos a darle gracias al Señor y conviértase, no en un enemigo de la iglesia, de la cruz o de los siervos. Conviértase en un instrumento. Diga, Señor, yo quiero ser un Epafrodito. Yo quiero ser un Timoteo. Yo quiero ser alguien que se preocupe sinceramente por tu obra. Que cuando vea fallas, que cuando vea errores, ore y en amor, con honestidad, con transparencia, y como que si fuese él mismo el que estuviese cometiendo el error, vaya a mis hermanos en sana paz, en justo amor, con intención de remediar, con intención de ayudar, con intención de contribuir, no con ánimo de destruir, no con ánimo de dañar. Lo peor que puede hacer uno es pensar que uno puede dañar la obra de Dios. Y pelear con la gente que le sirve a Dios es pelear contra el mismo Dios. Eso no tiene sentido. Eso siempre va a terminar de una sola manera. Mal para mí mismo. Pero nadie puede destruir la obra de Dios. Las puertas del Hades, dice la Biblia, las puertas mismas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora y en este momento por tu palabra, Señor. Agradecemos la dicha y el privilegio que tenemos de acercarnos a ella, Señor, y el poder que tiene tu Espíritu Santo para iluminarnos y ayudarnos a comprender tus verdades, Señor. Ciertamente, Señor, somos el resultado de los Epafroditos, Señor, a los cuales tú has usado, Señor, de los Timoteo, de los Pablo, Señor, de los siervos inútiles, Señor. Somos resultado de hombres y mujeres comunes y corrientes, con fragilidades, con debilidades,
pero a quien a ti te ha placido usar, Señor. Gracias por ello, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdales, guárdales, cuídales, fortaléceles, provéeles de ánimo, Señor. Tal vez muchos están entristecidos, Señor. Afligidos, Señor, por todo lo que les puede estar pasando, puedan estar viviendo, pero envía a hombres y mujeres, Señor, que hayan podido reconocer su trabajo y le puedan dar gracias a Dios por sus vidas, que los puedan animar, que los puedan alentar, que los puedan fortalecer, que los puedan llevar en oración, que los puedan presentar delante de tu trono, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu obra, Señor, se ejecuta y se lleva a cabo por medio de hombres comunes y corrientes, Señor. Por medio de hombres frágiles, por medio de hombres débiles, por medio de hombres que no son perfectos, Padre, pero que por tu soberana gracia y voluntad, a ti te ha placido, Señor, llamarles, ponerles en el ministerio, Señor. Ayúdanos como iglesia a reconocer a los que trabajan en el Señor, a estimularlos, Señor, a animarlos. Oh Padre amado, a darles el lugar que les corresponde, Señor. No a ponerlos en un pedestal, pero tampoco, Señor, quererlo bajar, Señor, y enterrarlo, Señor, cuando no hay razón alguna. Ayúdanos a valorar y ayúdanos a involucrarnos, Señor, a estar dispuesto a arriesgar, Señor, a estar dispuesto a invertir, así como leíamos el significado de esta palabra, Señor, que seamos nosotros los que podamos, si es tu voluntad, y si así podemos, si así disponemos, invertir, Señor, en otros para que vayan, para que proclamen, para que prediquen, invertir para que en tu iglesia esté el alimento necesario, invertir para que otros puedan seguir creciendo y formándose, Señor. Oh Padre, y sobre todo danos la oportunidad, Señor, de tener ese corazón, Señor, sencillo, humilde, sincero, que se preocupe como Timoteo, genuinamente por la obra. Señor, y que no estemos pendientes solamente egoístamente de lo personal y de lo nuestro, sino que pensemos en un sentido general, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, el fruto, Señor, de su trabajo. Bendice, Señor, el esfuerzo, la dedicación que ponen en tu obra, Señor. Fortalécele, Señor. Que recuerden que de ti viene la recompensa, Señor. Que tú eres quien da el pago, Señor. Que a Cristo el Señor servimos, Señor. Y que servimos a un Dios justo, Señor. A un Dios, Señor, que Padre no pasa por alto, Señor, ningún esfuerzo, ningún trabajo, ninguna lágrima, ningún sacrificio. Y aunque no lo hacemos por eso, a Él le place recompensar la obra de cada uno, Señor. Oh Padre, gracias te damos. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, según sea la necesidad de cada uno, Señor. Acuérdate de la mamá de nuestra hermana Elda, Señor. La hermana Ana María, ayúdala, Señor, en su proceso de recuperación. Toma el control, Señor, de la familia, de los hogares, de los matrimonios. Señor, de aquellas familias que están, Señor, pensando en lo que es, Padre amado, común hoy en día, pero que no es tu voluntad. Señor, ayuda a los matrimonios, Señor. Da sabiduría a los esposos, a las esposas. Pon gracia, permite que puedan hablar, que se puedan llegar a acuerdos, Señor. Bendice el hogar, el matrimonio, fortalece las relaciones. Bendice los hijos, bendice a cada padre, Señor. Da sabiduría a cada madre. Da gracia, Señor, y sabiduría. Y sobre todo, Señor, concédenos, Señor amado, de tu dirección para todas nuestras decisiones, para las decisiones, Señor, del presente y para las decisiones del futuro. No nos permitas hacer nada fuera de tu voluntad. No nos dejes caminar fuera de tu propósito, Señor. Y danos, Señor, Padre amado, la bendición, Señor, de poder seguir adelante, Señor, haciendo tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos, a cada uno en particular. Un abrazo grande para todos. Si el Señor lo permite, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Recuérdese, si puede congregarse, no deje de congregarse y comparta con otros también la bendición que Dios le da a ustedes. Saludos para